Buenos días, vamos a continuar con la lección de los evangelios y nos quedamos en la lección 11, nociones generales, formación y contenido global de los cuatro evangelios. Entonces nos quedamos en el evangelio de Mateo. Ya vimos el evangelio de Mateo, vamos a ver el evangelio de Marcos. Vamos a continuar. Nos ponemos en presencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que voy a compartir tu palabra, Señor. Envía tu Espíritu Santo para que tú, según tu voluntad, Señor, nos llenes, nos impregnes de todos los dones que necesitamos. Ponemos nuestras necesidades espirituales, corporales, económicas, familiares, para que tú, Señor, conforme a tu voluntad, nos ayudes. Gracias y bendito seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y todo esto que sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y continuamos con el Evangelio de Marcos. Terminamos el de Mateo y continuamos con el de Marcos. Sí, el Evangelio de Mateo es más doctrinal. El Evangelio de San Marcos es más narrativo, como que lo están contando. Entonces vamos a ver por qué. El Evangelio de Marcos, escrito entre los años 50 y 67, está dirigido a los cristianos provenientes de la gentilidad. Sus principales temas teológicos: Jesús es el Hijo de Dios, la ceguera e incomprensión ante su ministerio y el secreto mesiánico. Entonces, los datos generales es Juan Marcos, su verdadero nombre. No pertenecía al grupo de los 12. Por eso es narrativo, porque cuenta o escribe lo que le contaron, lo que le narraron. En repetidas ocasiones viene mencionado en los Hechos de los Apóstoles, dice 12, 12, 25 y 13, 5, 13 y 15, 37 al 39. Era primero de Bernabé, es en Colosenses 4, 10. Era primo de Bernabé, perdón. Está junto a Pablo en su primer cautiverio romano. Pablo, antes de morir, reclama todavía sus servicios. Entonces, Juan Marcos era primo de Bernabé. Bernabé está junto a Pablo, también fue discípulo de Pablo. Entonces, pues le contó tanto Bernabé como Pablo. Pero sobre todo fue colaborador y discípulo de Pedro y escribió su evangelio en Roma, destinándolo a los cristianos provenientes de la gentilidad. La fecha de su composición se suele poner entre los años 50 y 67. Por eso, aunque es el segundo en orden de la Biblia, sin embargo es el primero cronológicamente hablando. Su mensaje teológico, pues, Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Él habla como, lo da a conocer como Jesús es el Mesías, el que se venía anunciando. Dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Marco nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y a la vez como el Mesías, dándole diversos títulos: Hijo de David, Cristo. El mesianismo de Jesús no consiste en algo triunfalista, sino en la entrega de su vida hasta la muerte, tal como lo explica en los tres anuncios de la pasión. Este camino de la renuncia y de la entrega es el que debe seguir el discípulo de Jesús. Que nos quede bien claro. Este camino de la renuncia, renunciar a lo que hacías antes, y la entrega, entregarte a Jesús, es lo que debe seguir el discípulo de Jesús. Tú y yo ya somos discípulos de Jesús.
desde el momento que estamos estudiando su vida, la Biblia, y queremos conocerlo. Ceguera e incomprensión. Ante la persona de Jesús y su proclamación mesiánica, se da una ceguera e incredulidad de parte de los discípulos y de la muchedumbre, y sobre todo una incomprensión de su mesianismo sufriente. A cada anuncio de la pasión sucede una incomprensión de parte de los más allegados. Así pasa, por ejemplo, después de la segunda predicción. Y aunque ellos no entendían lo que Jesús decía, les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Cuando ya Jesús estaba en casa, les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre ellos quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Esto lo encontramos en Marcos 9:32 al 35 y del 8 del 8, capítulo 8, versículo 31 al 33 y el capítulo 10, versículo 35 al 37. Entonces, aquí nos explica claramente que cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no entendemos, por eso a veces leemos y leemos y no comprendemos, escuchamos, es más, podemos escuchar hasta la lectura de en la iglesia y no comprendemos por qué, porque estamos, como dice aquí, ce- ceguera e incomprensión. Vemos, pero no vemos. Miramos, pero no vemos. ¿Por qué? Porque ante las cosas y palabras y acontecimientos de Dios, no vemos, estamos ciegos porque no entendemos todo lo que nos hablan de Cristo. Secreto mesiánico. Aunados a los temas anteriores, aparece recalcado en Marcos el secreto mesiánico, es decir, la prohibición que Cristo impone de divulgar su mesianismo. Si él quería que fuera un secreto que no se diera a conocer, pero era imposible no dar a conocer todos los acontecimientos que iba pasando en su vida. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no dijeran nada a nadie. Jesús, a través de esta prohibición, quiere impedir una interpretación errónea y sobre todo nos quiere hacer ver que el carácter específico de su mesianismo se revelará plenamente solo en la cruz. Hasta que Él ya estuviera en la cruz, iban a entender de lo que Él les había hablado y les había explicado. Entonces, allí termina el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que rescatamos de ese evangelio? Pues que no era un discípulo, que fue discípulo de, aquí como lo dice, era primo de Bernabé, era discípulo de Pedro, compañero de Pablo. Entonces, esos nos consta de que por ellos conoció la vida de Jesús. Ahora lo presenta como un secreto mesiánico porque no quería que se diera a conocer, para que no se confundiera, porque pues llegaron a pensar que lo buscaban nada más porque necesitaban ser curados y ser sanados, y él en realidad no quería eso. Vamos a presentar ahora el Evangelio según San Lucas, uno de los más representativos de la fe cristiana. El Evangelio de Lucas, escrito entre los años 75 al 90, está dirigido a Teófilo, personaje que representa a todos los cristianos provenientes de la gentilidad. Sus principales temas teológicos son, entonces, este Evangelio va dirigido a una persona. Teófilo es un nombre, es un discípulo, pero ese Teófilo podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces va dirigido, dice, a todos los cristianos provenientes de la gente, cristianos que aceptan pues la vida de Cristo. En esos
somos nosotros todos los que aceptamos la vida de Cristo. Datos generales. Lucas, médico gentil, compañero de viajes de Pablo, colaborador de él, es el autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles. No fue del grupo de los 12, aquí lo está diciendo. ¿Ah? No fue del grupo de los 12, porque Lucas era médico del pueblo y no fue de los 12. Escribió su evangelio en Acaya, Grecia, o en Roma entre los años 75 al 90. Lucas dedica su obra a Teófilo, personaje histórico o simbólico que representa a todos los cristianos provenientes de la gentilidad. Podemos ser cualquiera de nosotros. Mensaje teológico: Jesús, profeta, Salvador y Señor. Lo presenta como un profeta, Salvador y Señor. La persona de Jesús en el Evangelio de Lucas viene presentado sobre todo bajo tres facetas importantes. En primer lugar, se destaca que es el evangelizador de los pobres y el profeta. En segundo lugar, se nos hace ver que Jesús es el salvador de todos los hombres. Jesús no solo cura, sino que perdona los pecados y ofrece la salvación, como le dice a Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Entonces eso lo encontramos en Lucas 19:10, capítulo 7, 48 a 50 y 23:43. Capítulo 23 al versículo 43. También libera del demonio y promete la salvación escatológica, la salvación por generaciones. En tercer lugar, Lucas no nos presenta a Jesús como el Señor, título de gloria dado aún antes de la resurrección, como un hombre de respeto, el Señor, el dueño. Universalismo de la salvación: desde el anuncio de los ángeles a los pastores, la paz se ofrece no solo a los judíos, sino a todos los hombres amados por él. Simeón proclama a Jesús como luz que se revela a los paganos. En la predicación del Bautista, Lucas recuerda la profecía: todos los vivientes verán la salvación de Dios. Todas las gentes oriundas de diversas partes pueden entrar al reino. Dentro de este universalismo de salvación, la ciudad de Jerusalén juega un papel muy importante, pues ahí se realiza el misterio pascual de Jesús y desde ahí se difundirá el Evangelio. Debido a ese papel central de Jerusalén, Lucas en su Evangelio subraya mucho la decisión libre de Jesús de dirigirse a Jerusalén. Cuando se acercaba el día en que debía salir de este mundo, Jesús se encaminó con decisión a Jerusalén. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Que él ya sabía dónde iba a morir y cómo iba a morir. Nosotros somos los que no comprendemos y sus discípulos tampoco lo entendían. ¿Por qué siendo el Hijo de Dios, que dice que es el Hijo de Dios, se va a dejar? Ellos pensaban se va a dejar matar, morir. ¿Por qué no lucha? Pero no, porque él venía destinado y aceptó que iba a dar su vida para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros fuéramos salvados por medio de él. Otros temas: pobreza. Lucas es el evangelista de la pobreza. Jesús tiene preferencia por los pobres. Él mismo es pobre, por eso exige a sus seguidores vendan todo lo que tienen y hagan obras de misericordia. Guarden sus bienes en bolsas que no se echan a perder. Tengan un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no entra ni lo arruina la polilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que compartas, porque en los tiempos desde el Antiguo Testamento, no es pecado tener, ni mismo Dios te multiplica lo que compartes. Quien nos invita a compartir lo que tengamos, este, si no tienes, pues aunque sea tu tiempo, el hecho de escuchar a alguien que necesita desahogarse, ya estás compartiendo algo. El hecho si ves que alguien necesita de tu ayuda y ver cómo poder llevarle un taco o el simple hecho de compartir lo que tengas, lo que puedas.
porque solo así se puede realizar el proyecto de compartir. La riqueza nos impide lanzar nuestra mirada a la vida eterna, nos estorban para ver al prójimo necesitado y se convierten en fuente de injusticias. En pocas palabras, ocupan el lugar que les corresponde única y exclusivamente a Dios. De ahí que difícilmente entrará un rico al reino de Dios y hasta es maldita su situación. Pues sí, porque mucha gente tiene su riqueza por explotar a los pobres y no lo comparten. Entonces eso no es lo que quiere nuestro Señor Jesús. Oración. Dice, Lucas enfatiza mucho todo lo referente a la oración. Así vemos a Jesús orando en momentos importantes de su vida. Escuchamos también las oraciones de distintas personas, de María, de Zacarías, de Simeón, los ángeles. A petición de un discípulo que lo ve orando, nos enseña a orar. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le respondió, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos pongas a prueba. No nos dejes caer en tentación. Eso encontramos en Lucas 11, 1, 4. Entonces, como Él nos enseña a hacer la oración del Padre nuestro y nos acerca a Dios. En el momento que decimos Padre, Él nos está diciendo que le digamos Padre y que aceptemos que es nuestro Padre. Cuando ya nosotros lo vemos a Dios como el Padre, Él va a proveer todo lo que necesitas en tu vida y en tu familia. Misericordia de Dios. Lucas también de una forma singular destaca la misericordia de Dios, manifestada en su Hijo que perdona y se compadece en la misma cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, eso es, aún sufriendo, Él pide perdón por los que lo hicieron sufrir, los que lo martirizaron, los que se burlaron. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar si el Hijo que sufrió terribles castigos que ni tú ni yo podemos aguantar, perdonó porque nosotros no? El Espíritu Santo también nos presenta la función y acción del Espíritu Santo, que llena de sus dones a Juan Bautista, a Zacarías, a Simeón, a María, sobre todo a Jesús. Cuando el pueblo le pregunta al Bautista si él era el Cristo, responde, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando nosotros recibimos ese bautismo, que es con el Espíritu Santo, que es ese calor que sentimos cuando lo invocamos, entonces empezamos nosotros a conocer, a entender la palabra de Dios. Por eso es importante pedir mucho al Espíritu Santo que nos mande los dones que nosotros no tenemos o que nos hace falta. Entonces, por eso es importante pedir lo que no tenemos, que es el Espíritu Santo. De ahí que Jesús promete el Espíritu a sus apóstoles y a todos los que hagan oración. Entonces es importante invocar al Espíritu Santo en cualquier momento de nuestra oración. Entonces, ¿qué rescatamos del Evangelio de Lucas? Pues es que es un médico del pueblo, gentil, compañero de viaje de Pablo. Entonces, es de hecho, en su Evangelio es el que habla un poco más de, de María. Entonces, un poco más de la infancia de Jesús. Entonces, eso es lo que rescatamos, que es un evangelio que se dirige a los, rescata más que Jesús se dirige a los pobres, este, que está con los más necesitados, y que eso nos da un consuelo a todos nosotros, que no estamos solos. El evangelio según San Juan. El evangelio de Juan, escrito entre los años 90 a 100, es dirigido a cristianos no judíos que se enfrentaban quizás a algunas herejías. Sus principales temas teológicos son Jesús es el revelador del Padre, la fe como respuesta del hombre,
la vida eterna y el carácter simbólico de los signos de Jesús. Entonces, los datos generales. Es el Evangelio de Juan. Juan es un discípulo, el más joven, el que se recargaba en el pecho de Jesús. Entonces, a veces a él lo confundimos mucho con Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista es su primo de Juan. Juan, de, Juan el Bautista es el primo de Jesús. Y Juan es el otro, él sí es de los discípulos de Jesús. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo y con el que abre el camino al Nuevo Testamento de Jesús. Y Juan, pues es el de los discípulos que se recarga en su pecho, el que escribe su evangelio y se identifica con el águila. Dice, datos generales, el apóstol Juan hizo de Zebedeo y hermano de Santiago, el mayor, uno de los 3 discípulos privilegiados y quizá el discípulo amado. Esta es la base y raíz de este evangelio, que sin duda fue completado y retocado por discípulos suyos. Parece que la obra final fue redactada en Efeso entre los años 90 y 100. Los destinatarios son cristianos no judíos, que posiblemente se enfrentan a algunas herejías. Este evangelio difiere en muchos aspectos de los sinópticos, por ejemplo, en el estilo, en la cronología, en los milagros que nos presenta, en los discursos que nos ofrece. Mensaje teológico, Jesús es su revelación. Juan nos presenta de una forma singular la persona el origen, la misión y el destino de Jesús. Es el enviado y testigo de Dios. Es la palabra hecha carne, el enviado por el Padre al mundo. Viene de Dios y ha bajado del cielo. Sus palabras son las del Padre. Por eso declara, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿cómo lo presenta? Él sabe que es el Hijo de, de Dios, que, que trae mucho conocimiento, mucha información, mucha enseñanza. Dice, por eso, y él lo presenta como dice, la enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Por eso sabemos que todo lo que él nos dijo es lo que quería darnos, lo que quiere darnos a conocer nuestro Padre Dios. Sus obras dan testimonio de esto, de tal forma que quien ve a Jesús ve al Padre. El sentido profundo de todo esto solo lo esclarece el Espíritu enviado por el Padre para dar testimonio de Jesús e introducirnos en toda la verdad. Respuesta de fe en el hombre. Ante esta revelación de Dios, en Jesús se espera una respuesta de fe en el hombre. Esta es la intención del mismo evangelista al escribir su obra. La fe es la adhesión completa y total del hombre a la persona de Jesús. La fe se verifica o se hace verdadera en la capacidad de servirnos, en el amor mutuo, en la unidad, en el cumplimiento de los mandamientos. Dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Quien me ama es el que acepta mis mandamientos y los cumple. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, vieran cómo ven el amor tan grande. Cuando nosotros ya nos enamoramos de Jesús, nos enamoramos del Padre. ¿Ah? Entonces, como dice, el que me ama será amado por mi Padre. Si nosotros amamos a Jesús, vamos a ser amados por el Papá. Pues si me aman, cumplirán mis mandamientos. Pues sí, cuando hay amor, nosotros tratamos de agradar a aquel ser que amamos. Quien me ama es el que acepta mis mandamientos y los cumple. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, qué amor tan grande existe. Cómo quiere Dios que lo amemos. Por eso nos envió a su Hijo. Y amando a su Hijo, pues Él nos va a amar mucho más a nosotros. La vida eterna. Con esta fe tenemos ya la vida eterna, como lo expresa Jesús. Les aseguro que quien escuchó mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no es llevado a juicio porque ha pasado
de la muerte a la vida. Les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Esa es la misión. Creer, ¿eh? Creer, creerle a Jesús. Y si nosotros le creemos a Jesús, estamos ganándonos ese regalo que nos tiene preparado nuestro Papito Dios. Dice, y no es llevado a juicio porque ha pasado de la muerte a la vida. Uy, amén. Si nosotros cumplimos todos los mandamientos aquí en la tierra, cuando vayamos a reunirnos con Él, será derechito. Si por el contrario no creemos, rechazamos este don de Dios, la vida nueva que consiste en permanecer con Jesús produce frutos manifestados sobre todo en el amor fraterno. Carácter simbólico. San Juan, que a los milagros de Jesús les llama signos, subraya mucho el aspecto simbólico de la revelación. Por ejemplo, al multiplicar los panes, Jesús se nos presenta como el pan de vida, haciendo alusión a la Eucaristía. Al curar al ciego de nacimiento, se nos aclara más su afirmación. Entonces, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy hermosa lectura de Juan 8, 10, 12. Y al resucitar a Lázaro, se nos revela como la resurrección y la vida. Entonces, pues Él nos tiene preparado muchas cosas. Él sabrá, cuando nosotros ya entendemos su palabra, tratamos de agradarlo y aceptar lo que venga de Él. Nos encontramos aquí con una carta, símbolo de los 4 evangelistas, aquí. Desde San Irineo en el siglo II, muchos han representado a los evangelistas con las figuras de los 4 seres vivientes: hombre, león, toro y águila. Dice, no ha sido unánime su identificación ni su asignación. A partir de San Jerónimo se ha impuesto en la tradición cristiana tomar en cuenta el comienzo de cada uno de los evangelios y así identificar los evangelistas con estas figuras. Mateo es representado por el hombre, pues comienza con la genealogía de Cristo. Dice, para que Mateo nos da a conocer cómo viene la genealogía, pues como quien dice su herencia, hasta llegar a Cristo. Como, si ustedes ven el Evangelio de Mateo, ahí se van a encontrar hasta cuánto llega de la genealogía hasta David y luego todo el Antiguo Testamento, toda la herencia de Cristo, de dónde proviene. Entonces, por eso el Evangelio de Mateo se representa con un hombre, Marcos con un león, ya que al inicio presenta al Bautista predicando en el desierto, pues lo presenta como un león que anuncia en el desierto. La gente que quería conocer y saber de Dios, pues se iban al desierto donde andaba allí Juan el Bautista para conocer lo que él andaba anunciando. Por eso lo identifican como con un león. Lucas, un toro, porque su primer relato es una escena de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban los animales. Entonces, él inicia con ese relato y por eso lo identifican con un toro que es pues un toro fuerte, un toro de mucha fuerza, valor. Luego viene Juan, representado con el águila, por el alto vuelo de sus pensamientos teológicos expresado en el prólogo. Estas identificaciones no pretenden ser una verdad de fe, sino una representación simbólica popular y artística. Entonces, y aquí ya seguimos con las reflexiones. El Evangelio es la buena noticia que nos trajo Jesús. ¿En qué medida en nuestra existencia cristiana esta buena noticia ha cobrado vida o se ha quedado en algo meramente teológico o cultural? Pues aquí más que nada, que nosotros tengamos esa curiosidad, ese deseo de conocerlo. Él ya nos guiñó el ojo.
ya nos envió desde el momento que estamos en las clases de Biblia, que quiere decir que ya puso su mirada en nosotros. Está esperando qué respuesta le vamos a dar. ¿Qué actitudes nos pide hoy Jesús para que el mundo crea en su mensaje de salvación? ¿Qué actitudes? Tengo que dejar de ser la persona de antes y empezar una nueva vida. Solamente así convenceremos a los demás que somos seguidores de Cristo. Los evangelistas encarnaron y adaptaron el Evangelio en su propia comunidad, sin traicionarlo. En nuestras comunidades, que tanto se aplica el Evangelio a nuestra situación sin traicionarlo, pues es difícil. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero si nosotros nos confesamos y pedimos consejos y ayuda, podemos salir adelante y seguir a Cristo. Porque sin nuestro propio Señor Jesús se encontró con gente que no lo recibía, que no lo quería, pues que nos espera a nosotros, pero con la perseverancia, con la confesión y el consejo y el amor, que más que nada, pues podemos vencer los obstáculos. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra fe el saber que en los cuatro evangelios no encontramos una crónica exacta de las palabras y obras de Jesús, sino más bien el testimonio y proclamación de la fe en Cristo Jesús por parte de los primeros cristianos? Pues sí, porque muchos tienen dudas, cuestionan, y yo lo que les he dicho siempre es, la palabra de Dios no se cuestiona, se acepta con fe. Y si no tienes fe, pues lamentablemente tenemos que pasar por algo en nuestra vida, en nuestro cuerpo para tener fe y buscarlo. Entonces es importante no cuestionar la palabra de Dios, porque es el dueño de todo, hasta de nuestros pensamientos, de nuestro ser, y podemos cometer o decir o hacer cosas que nos podemos arrepentir toda nuestra vida. Y nos encontramos con la lectura final, Juan 6, 64, 69. La confesión de Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pues sí, ¿a quién iremos? ¿A quién buscamos? Si solo con Él estaremos protegidos, cuidados y salvados. Para que no busquemos lo que no vamos a encontrar con nuestra paz, nuestra fe y nuestra tranquilidad. Y ahí vienen las cuatro preguntas que contesten, y vienen las lecturas selectas para que refuercen un poco más, si ustedes leen las lecturas que vienen aquí selectas, pues refuerzan más el tema. Todo en esta lección, terminamos esta lección. Gracias y bendito sea. Este, ya saben, sigamos haciendo mucha oración, porque si nuestro Señor Jesús hacía con más razón, nosotros necesitamos de la oración para seguir adelante en nuestro camino. Gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que acá terminamos esta lección para compartirlo, Señor. Envíale los dones que necesitan y atiende sus súplicas. Gracias y bendito sea. Y te hago la oración que el ángel le dijo a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con ustedes, con nosotros, con su Espíritu. Amén.